Que el Señor les bendiga, hermanos. Amén. Que Dios bendiga una vez más, hermanos. Amén. Estamos contentos con el Señor. Amén. Es maravilloso estar en la casa de nuestro Señor. Pero regálenme un fuerte aplauso al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Papá Dios es bueno porque Él nos da la salud, la fuerza y la fortaleza para estar en este lugar. Sin Él nada podemos hacer. Vamos a ir al libro de Job, capítulo 17. Bienvenidos los amigos, los hermanos a través de las redes sociales. Que Dios los bendiga grandemente. El libro de Job, capítulo 17, para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Lo vamos a leer como está escrito y dice: mi aliento se agota, se acortaron mis días y me está preparado el sepulcro. No hay conmigo sino escarnecedores en cuya amargura se detienen mis ojos. Dame fianza, oh Dios, sea mi protección cerca de ti, porque ¿quién querría responder por mí? Porque a estos has escondido de su corazón la inteligencia, por tanto no los exaltarás. Amén. Padre, buen Dios que estás en los cielos, Padre eterno de gloria, te doy gracias, Padre bendito eterno, Padre, por este privilegio que tú me has permitido, Padre. Y gracias, Señor, Dios Todopoderoso, Padre, por la vida de mamita Francisca, amado Rey de Gloria. Gracias, Espíritu Santo, Padre de la Gloria, Padre, por la oportunidad, Padre, de poder predicar, Padre, tu palabra este día. Padre bendito eterno de gloria, Padre, que no predique como yo quiero, Padre, sino que predique, Padre eterno de la gloria, como tú quieres, Padre, como tú siempre tú lo has hecho, Padre amado de la gloria. Gracias, Padre eterno de la gloria, y que tu nombre, Padre santo de la gloria, sea exaltado, Padre bendito eterno de gloria, Padre, en el nombre glorioso y poderoso de Jesucristo de Nazareno, Padre de la gloria, porque nosotros vivimos, Padre, en Cristo Jesús, Padre eterno de la gloria, y exaltamos el nombre que es sobre todo nombre, el nombre maravilloso, el nombre poderoso, el nombre del Cristo de la gloria, Padre eterno, Dios todopoderoso, Padre, que sacó, Padre eterno de gloria, Padre, al pueblo de Egipto, amado Rey de gloria, Padre Israel, Padre, allá en Egipto, amado Rey de gloria, por la mano de Moisés, amado Rey de gloria, Padre, y creemos, amado Rey de gloria, que tú estás en este lugar, y creemos, Dios del cielo, Padre eterno de la gloria, que tú haces cosas grandes y maravillosas y poderosas y fuertes, Padre eterno de la gloria, porque tú eres el poderoso en batalla, Padre de la gloria, aunque al diablo, al brujo, al hechicero, al satanista no le guste, Padre de la gloria, pero el nombre del Cristo de la gloria será exaltado, Padre, porque hay una sangre poderosa, hay una sangre gloriosa, Padre, que fue derramada en la cruz del Calvario, Padre eterno de la gloria, y es Padre eterno de la gloria, Padre, por los que creyeron en tu palabra, Padre, porque tu palabra dice: cree tú y toda tu casa será salva, Padre eterno de la gloria, incluyendo, Padre santo, del pequeño al grande, Cristo de la gloria, y hemos venido a glorificar su nombre, Padre, porque tú eres, Padre santo, el redentor de Job, amado Rey de gloria, y tú le ayudaste, Padre, en la prueba, en la lucha, en la batalla, Padre, que estaba pasando, Cristo de la gloria, y nosotros, amado Rey de gloria, todavía no hemos llegado ahí, Padre, oh, Padre santo, Dios de la gloria, Padre, pero tú eres grande y misericordioso, Cristo de la gloria. Oh Padre santo, tu palabra dice que abramos nuestra boca, amado Rey de gloria, y que tú pondrás palabra, Cristo de la gloria, y a ti sea toda la gloria y toda la honra, Padre, en los cielos, debajo del cielo, en la tierra y aún debajo de la tierra, Padre de la gloria. Tienen que irse, Padre santo de gloria, todo lo que está atacando, Padre eterno de la gloria, a nuestra vida, su amado Rey de gloria, en el nombre de Jesús. Oh, gloria a ti, Señor Dios Todopoderoso, Padre eterno de la gloria, Cristo de la gloria. A ti sea la honra, Padre, la gloria y la alabanza, Padre bendito eterno de gloria. Amén y amén.
Podemos ver, hermano, el versículo 17. Es un libro conocido de siervo Job. Algunos de nosotros han escuchado la historia en diferente manera, de diferentes unciones que Dios usa a los hermanos evangelistas, predicadores, misioneros, misioneras, pastores, levitas y los que se guardan para el Señor. La palabra de Dios no la podemos predicar como nosotros queremos, sino como Dios quiere. Y esa es la voluntad donde el Espíritu Santo nos enseña y nos darguye por dentro cuando nosotros queremos hacer algo a nuestra manera, a nuestra forma, y hay algo claro de que la palabra de Dios no puede ser manipulada. Hay algo claro de que el hombre, el ser humano, no puede tomar la palabra de Dios como un objeto. La palabra de Dios es algo más que sagrado. Es Dios en páginas, es Dios encarnado en su palabra. Entonces, podemos ver claramente de que el siervo Job fue un siervo que todos lo conocen por sus riquezas naturales que tenía. Pero hay una riqueza aún más espiritual que él tenía dentro de aún de lo que se nombra en la tierra, de que de la hacienda, de las yuntas de bueyes, de las asnas, de sus hijos que tenía. Pero hay algo más interno en el siervo Job, que dentro de él había algo más poderoso de que Dios había puesto en él. Y podemos ver claramente de que el siervo Job era un siervo muy temeroso, apartado del mal, se guardaba, se cuidaba y estaba siempre atento a lo de Dios. Pero hay algo de que lo poderoso de que tenía Job dentro de él era que él tenía fe. Él tenía una fe inmensa en el Señor. A él nadie lo movía. Él estaba quieto, sereno, pero él estaba siempre atento a lo de Dios. Porque hay algo claro, hermano, de que nosotros tenemos que entender y comprender de que aquí, hermano, nosotros tenemos que poder saber, hermano, discernir lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Usted puede saber, hermano, si el predicador habla por su cuenta o el predicador está hablando de parte de Dios o está siendo administrado por el Espíritu Santo. Porque no a todo, hermano, se le puede decir amén y no a todo, hermano, se le puede decir bienvenido. Es algo, hermano, de que nosotros tenemos que estar conscientes, hermano, de que la lucha que nosotros tenemos, hermano, no es con el ser humano, sino que hay una lucha, hermano, espiritual. Entonces, en este caso, el siervo Job tenía una lucha interna. La lucha interna del siervo Job, hermano, era de que él estaba peleando, hermano, con algo que lo quería él, hermano, como a turbar, enloquecer, para que negara a Dios. Y el enemigo pensó, hermano, de que él podía doblegar a Job, tocándole la gerencia, lo terrenal que él tenía, pero nada de eso lo movió. Pero aquí, hermano, Job dice una palabra muy poderosa que a nosotros lo podemos ver, hermano, cuando hay algo interno, hermano, en nosotros de que se puede ver. Hermano, de que la palabra de Dios, no hay necesidad, hermano, de que el enemigo quiera, hermano, taparla. No se puede. Porque la palabra de Dios, hermano, ella sola misma va a hablar por nosotros. Ella va a hablar por nosotros donde quiera que nosotros nos encontremos. Ella va a salir, hermano. Entonces, siervo Job dice: mi aliento se agota y se acortan mis días. El siervo Job estaba hablando, hermano, de ya con el proceso dentro de él, el proceso que tenía. Entonces dice que se le acortaban los días. La preocupación que tal vez él estaba sintiendo en ese momento, pero él no dijo nada, hermano, solo le oraba a Dios, le aclamaba a Dios,
pidiéndole, hermano, de que le ayudara a salir adelante. Ahora, hermano, podemos ver claramente cuando nosotros nos sentimos sin fuerza, desalentados, sin, hermano, a veces lo sentimos como que no queremos caminar, como que si nosotros estuviéramos, hermano, amarrados. Pero como estaba la palabra anteriormente, hermano, de que nosotros no estamos amarrados. Nosotros somos libres para adorar a Dios. Nosotros somos libres para exaltar a Dios. Porque sabe, hay algo, hermano, de que hay una guerra, hermano, de que el enemigo no quiere, hermano, de que la palabra de Dios se predique. ¿Sabe por qué? Porque cada vez que se predica la palabra de Dios sucede algo maravilloso en nuestra vida. Hay algo poderoso aquí en nuestra vida. Cuando la palabra de Dios se predica, hermano, usted se da cuenta de que usted no va a entrar, usted no va a salir como entró. Usted va a salir algo diferente en usted. Tiene que haber un cambio en usted. Pero usted tiene que poner de su parte, hermano, para adorar a Dios, para exaltar a Dios. ¿Sabe por qué hay cosas, hermano, de que a veces, hermano, nosotros no adoramos a Dios por el temor, hermano, que a ver si nosotros podemos ofender al hermano o a la hermana? Y hay algo, hermano, de que usted tiene que adorar a Dios, porque ¿sabe por qué? Hay algo, hermano, de que usted no va a salvar al hermano. Usted tiene que salvar su alma, usted tiene que salvar su vida. Usted tiene que pelear su batalla, usted tiene que pelear su guerra, porque es su guerra, hermano. Usted tiene que pelearlo, usted tiene que orar, aclamarle a Dios y decirle a Dios: socórreme, ayúdame, ampárame, dame la fuerza y la fortaleza para que yo pueda romper las cadenas y las ataduras que están sucediendo en mi vida. Y esa es la realidad, hermano. Aquí, hermano, de que el versículo 3 dice: dame fianza. Dame fianza, le dice. Oh Dios, sea mi protección cerca de ti. El refugio de nosotros es Dios. Dame fianza, le dice. Otro le podría decir: Señor, dame confianza. Pero Job le dijo: dame fianza, como quien dice: dame un tiempo. Dame un tiempo, Señor, para que yo pueda salir de esto en lo que estoy pasando. Dame un tiempo, Señor, para reflexionar. La fianza nosotros la conocemos como cuando usted es juzgado y usted va al juez a pagar una fianza, el juez le deja una fianza. Y Job aquí estaba hablando con Dios y le dice: dame fianza, dame un tiempo de meditación, un tiempo de reflexión, un tiempo para que tu Santo Espíritu toque mi corazón, para que reflexione en el espíritu de mi mente, recapacite a ver qué es lo que estoy haciendo, a dónde voy, cuál es el camino que llevo. ¿Qué es lo que hay en mi vida que a ti te agrada? ¿Qué es lo que a ti no te agrada? ¿Qué es lo que podemos hacer para encomendarnos a ti y enderezar ese camino, Señor? Porque aún dentro de la iglesia, hermano, aún muchas veces nosotros creemos de que estamos bien con Dios. Aún dentro de la iglesia. Y es ahí donde Job le reconoce y le dice que le dé fianza. Dame fianza, Señor, para reflexionar. Pero en medio de la fianza le pide la protección divina, la cobertura divina, para establecer su vida. Entonces, pero Job podemos ver de que él, tal vez en la situación que él estaba pasando, en su situación, tal vez había en él amargura o algo en él que le estaba pidiendo la confianza para que él podía reflexionar, entender, recapacitar de que sin Dios nada se puede hacer. Porque Dios es el único Dios soberano, creador del cielo y de la tierra, que puede protegernos de todo mal. Él es el que nos puede guardar. ¿A dónde? ¿A dónde nosotros podemos ir con que nosotros podemos movernos si Dios no está en nosotros? ¿Cómo? ¿Qué podremos hacer sin que
Dios no sea el capitán de la barca. Si Dios no está en el asunto, nosotros no podemos hacer nada. No podemos movernos. Pero nosotros tenemos que aprender del ejemplo de Job, de que le dice, le pide fianza y le pide protección a la vez. Podemos ver al rey David como claramente le decía, Señor, ten misericordia de mí, vivifícame con tu espíritu. Estaba la palabra del Señor el día de ayer que le decía, ¿a dónde iré? ¿A dónde oiré de tu espíritu? Entonces, el Señor nos habla de una forma, de otra, a nuestra vida. Usted tiene que conocer cómo usted está con Dios. Yo tengo que saber cómo yo estoy con el Señor. Nosotros tenemos que ser examinados por nosotros mismos. Examinarnos nosotros mismos, qué es lo que hay dentro de nosotros. Si lo que hay dentro de nosotros viene de Dios, o lo que hay dentro de nosotros no es de Dios. Entonces hay cosas, hermanos, de que al hombre le parecen caminos rectos, pero son caminos de muerte. Hay cosas, hermanos, de que al hombre le parece bien, hermano, muchas veces tomar decisiones precipitadas, muchas veces con emociones. Y las emociones en el momento son buenas, pero después dejan el problema. Porque ¿quién querría responder por mí? Mire, Job, que sincero era con Dios. ¿Quién quería responder por mí? Como diciéndole, ¿quién daría la vida por mí? Pero hubo alguien, hermano, de que todavía no había llegado y era el Cristo de la gloria. Todavía no había venido, pero ya estaba profetizado en páginas, ya estaba profetizado en la palabra de Dios por el Espíritu Santo. Y en el tiempo que Job estaba sufriendo aquí, Job no se acordó quizá a lo mejor de que venía el Redentor, Jesucristo, el cual ahora nosotros invocamos su nombre y aclamamos a Él y le pedimos al Padre por medio de Él. Como me estaba contando mi esposa de que uno de los niños pequeños se levanta en la noche y de que me dice, para que el niño te conozca, tienes que alumbrarte tu rostro. Y entonces, empecé a meditar y a reflexionar de que la luz de Dios tiene que alumbrar nuestro rostro para que nos podamos identificar, para que nos podamos conocer. El rostro de nosotros tiene que ser alumbrado por la palabra de Dios, por el Espíritu Santo. Y así usted va a conocer también quiénes son de Dios y quiénes no son de Dios. Dios le puede mostrar la condición de la persona, pero no es para juzgar, sino para que usted ore, para que usted cuando vaya en el ayuno diga, Padre, aquí yo pongo a mi hermano y mi hermana, ayúdalo. Es para que usted conozca, hermano, de que dónde usted está y con quién usted está. Estaba un día en un lugar por ahí muy cerca y hay una cosa, hermano, de que hay una costumbre allá afuera de que las personas de que no conocen de Dios buscan, hermano, a querer escudriñar a los hijos de Dios. Y sabe que anteriormente yo ya lo había escuchado
y vi de cómo un hermano, no lo conozco, pero vi de cómo un hermano estaba ahí tratando de querer enseñarle lo que era la palabra de Dios. Pero él empezaba como a querer contender, como hacer caer a aquel varón de la gracia de Dios. Muchas personas buscan esto. Y yo solo estaba escuchando. Entonces, bueno, yo me fui, no dije nada, ninguna palabra. Después llegué yo y empezó como a querer sacarme cosas de Dios. Y pues claramente yo ya lo había escuchado anteriormente y de eso pues yo también aprendí. Me quedé, le contesté lo que él quería y me quedé callado. La siguiente vez fui y le dije, ¿sabes qué? Le digo yo sé dónde estoy y con quién estoy, le digo. Y eso fue, hermano, para que él dejara de insistir y preguntarme cosas. Porque yo sabía en el lugar donde estaba y con quién estaba hablando. Porque yo le dije, ahora mismo le digo, yo sé, le digo yo, con quién estoy y con quién estoy hablando. Entonces me dijo, claro que sí, me dijo. Y hasta ahí, hermano, llegó la conversación de él. Y hasta ahí yo entendí, hermano, de que hay personas que buscan, hermano, hacer caer de la gracia a muchos hijos de Dios. Y muchos se apartan por muchos problemas. Pero el siervo Job se mantuvo, hermano, siempre con la mirada fresca en el Señor, esperando que Dios llegara a rescatarlo. Esperando que Dios llegara a hacer la obra en él. Esperando, hermano, que Dios llegara a hacer la solución que tenía que hacer en él. En el problema que estaba pasando. Job no se acobardó. Job no se quedó atrás. Hay personas, hermano, que muchas veces muchas veces, me voy a incluir yo, muchas veces hay personas, hermanos, que mencionan a Job queriendo aparentar ser como el siervo Job. Y es algo, hermano, de que el siervo Job es el único, hermano, que Dios le permitió pasar ese proceso. Porque si a uno de nosotros hiciera pasar ese proceso, hermano, nosotros no vivimos ni para contarlo. Nosotros no vivimos, hermano, ni para quedar, hermano, ni en la historia del libro, ni tan siquiera, hermano, en un versículo, ni en una palabra. Pero el siervo Job, mi hermano, mantuvo la fe y la mirada en Cristo, nuestro Señor y Redentor y Salvador nuestro. Entonces, hermano, que es nuestro Señor, en ese tiempo era nuestro Señor Jehová de los ejércitos. Entonces, es ahí, hermano, donde nosotros tenemos que esperar en Dios. No sé, hermano, cuál sea la situación que estemos pasando, estemos viviendo. Pero sí sé, hermano, de que si nosotros mantenemos la calma, la paciencia, nosotros vamos a superar cualquier situación que estemos pasando. Y sé, hermano, de que si esperamos a Dios con fe, en oración, en obediencia, nosotros vamos a poder llegar a la salvación, a la vida que Dios tiene preparado para nosotros en la vida eterna. Nuestros nombres tienen que estar escritos en el libro de la vida. Porque si nuestros nombres no están escritos en el libro de la vida, nosotros no estamos haciendo nada. Cuando el corazón, hermano,
pierde aliento, el que le da vida es el Señor. Porque a pesar del proceso que nosotros llevemos o pasemos, sé que Dios nos sacará adelante. Sé que Dios nos ayudará, hermano, y Él nos guardará de todo mal. Él nos guardará, hermano, de cualquier situación de que no sea, cualquier situación que no sea la voluntad del Señor. Y algo que siempre le digo a Dios, guarda mi alma, guarda mi espíritu, guarda mi corazón, guarda mi mente. Para que nosotros nos podamos mantener, hermano, en el camino del Señor guardados. Y siempre perseverar en la doctrina del Señor. Porque dice el versículo 11, vamos a mover el versículo 11. Pasaron, dice, mis días, fueron arrancados mis pensamientos, los designios de mi corazón. Y el siervo Job, tal vez en la tristeza, decía, Señor, ¿dónde tú estás? Señor, ¿por qué tú me has dejado o desamparado? Y tal vez el siervo le oraba de esta forma y Dios lo estaba observando y mirando y decía, y Dios estaba obrando en los silencios, obrando en los secretos y enseñándole a Job tal vez a saber esperar el momento, el tiempo adecuado para que él viera la grandeza de Dios y cómo Dios tenía preparado el camino para él. Y aquí, hermano, donde nosotros podemos reflexionar y recapacitar y poder ver la grandeza de Dios. Ver los milagros que Dios hace en nuestra vida. Cómo Dios nos ha rescatado con su mano de poder, con su mano poderosa. Cómo Dios nos rescató de la vida antigua que nosotros teníamos. Y hoy, hermano, tal vez nosotros ya no cometemos esos errores o eso, por decirlo así, esos pecados que teníamos, de los cuales el Señor nos limpió. Pero podemos ver, hermano, cómo las personas allá afuera tal vez hacen cosas, hermano, inconscientemente. Hacen cosas que ellos tal vez lo hacen como una gracia y todo eso, pero a nosotros nos duele el corazón al ver estas personas así. Y entonces decimos, Señor, pero ¿qué estará pasando con nosotros? ¿O por qué nosotros somos así contigo y tú eres tan bueno con nosotros? Y entonces a nosotros nos duele, hermano, ver estas situaciones de las personas afuera porque cuántas cosas el ser humano practica fuera lo de acuerdo de lo de Dios, de lo que nosotros conocemos hoy. Entonces, de lo que hablo es de la gente que peca con lo de Dios, con tantas cosas, inmundicias, fornicaciones, adulterio, cosas que destruyen hogares, matrimonios, vida, que en vez de restaurarlo, matrimonio, lo destruye el enemigo. Y entonces ver, hermano, estas situaciones duele, porque a mí me duele mi corazón. Ver estas vidas, hermano, los jóvenes, las jovencitas, ver, hermano, de que están en una discoteca, en un bar, entonces, y allá, hermano, se sienten a gusto y tal vez no se acuerdan de Dios.
Entonces, quiero, hermano, entrar en esta parte porque es muy importante, hermano, para nuestra vida, nuestros caracteres, nuestra forma de ser, nuestra personalidad, que nos puede ayudar a mejorar día con día. Es algo, hermano, de que yo lo hablo, hermano, y lo digo porque yo me he estado administrando a sí mismo de parte del Espíritu de Dios. Y lo que es el carácter, el genio de nosotros, el comportamiento de nosotros, las actitudes de nosotros, estas cosas, hermano, de que todavía el ser humano tiene como todavía el viejo hombre por ahí. Entonces, estas cosas, hermano, las toco porque es muy importante de que yo he entendido, hermano, la desobediencia que muchas veces hay en nosotros. Y cuando hablo de nosotros, usted sabe que está incluyendo todo. Y nosotros tenemos que despojarnos, hermano, de lo que es, de todo lo que es la vieja levadura, hermano, de todo lo viejo, de los viejos hombres, que son las actitudes, el comportamiento, nuestros hijos, los padres con los hijos. Esto es en generación, hermano, esto es mundial. Entonces, me refiero de que es en todo el mundo, hermano, no solo nosotros. Entonces, estas cosas, hermano, son las que tal vez nosotros, hermano, estamos bien con Dios, pero entre nosotros tal vez hay algo, hermano, de estas actitudes, estos comportamientos, de que pueden, hermano, desagradar también a Dios. Y también puede, hermano, lastimar lo que son los corazones. Porque cuando Dios hace la obra en nosotros, es porque Él hace una obra buena, grande y maravillosa. Porque Dios no hace cosas, hermano, para que nosotros volvamos, hermano, a lo mismo, al pasado, cosas así. No, nada de eso. Sabe de que cuando Dios hace algo en nuestra vida, lo hace con amor, con gozo, con inteligencia, con su espíritu, y nos da, hermano, ese ser maravilloso dentro de nosotros. Y pues sé que la palabra de Dios es fuerte y en muchas ocasiones cuesta entender muchas veces el motivo por el cual nosotros a veces Dios nos llama la atención, pero tenemos que aprender a sobrellevar, pedirle a Dios que nos ayude y nos capacite, como dice mamita Francisca, que nos capacite para poder ser mejores personas, ser mejores criaturas. Y esto está involucrado también la personalidad de nosotros con el cambio que Dios hace en nosotros, en nuestra vida, también tiene que ser afuera. Afuera, esto incluye afuera, incluye con todo lo que nosotros nos movemos al contorno de nosotros, con nuestra familia, nuestras actitudes, comportamientos, compañeros de trabajo, etcétera, y etcétera. Todo lo que tiene que ver la personalidad de nosotros, tiene que ver Dios con nosotros. ¿Por qué tiene que ver Dios con nosotros? Porque Dios, cuando hizo la obra en nuestras vidas y cuando hizo a Adán y a Eva en el huerto de Edén, ahí estaba Dios involucrado. Ahí estaba Dios haciendo la obra en nosotros. Entonces, porque nosotros no nos creamos a nosotros mismos. Nosotros no nos hicimos a nosotros mismos, sino que Dios está en el asunto. Porque aquí mientras nosotros vivimos, mientras nosotros estamos aquí, para poder en nosotros entender de que nosotros no vamos a movernos o vamos a mover un dedo por la gracia de nosotros. No vamos a arrancar un carro por la gracia de nosotros. Nosotros no podemos ni aún mantenernos a nosotros mismos si no está Dios en el asunto.
Y entonces hay veces que el hombre quiere muchas veces robarle la gloria a Dios. Y hay cosas, hermanos, de que podemos respetar lo que son las leyes terrenales porque la Biblia lo manda, que hay que obedecer. Hay que respetarla, respetar lo que es nuestro trabajo, respetar la iglesia, respetar la obra, los ministros, los predicadores, pastores, misioneros, los que Dios ha puesto. Y respetarnos mutuamente. El respeto. Entonces, estas cosas, hermanos, de que nosotros tenemos que hacerlo porque si uno de nosotros no lo está haciendo, hermano, Dios, sea como sea, Él nos va a corregir. Porque si estamos aquí en la obra, hermano, estamos aquí en la casa de Dios, es porque estamos dando entrada al Espíritu Santo a que nos corrija. Porque si usted no quiere ser corregido, yo creo que usted no vendría aquí a la iglesia. Ni tampoco iría tampoco a la escuela. Al maestro lo ponen en la iglesia, al maestro lo ponen en la escuela para corregir los alumnos. Y ahí también los ponen en disciplina. Entonces, hermano, todo tiene que ver con una educación, con un respeto con Dios y con nosotros mismos. Es algo, hermano, de que la Biblia nos manda a obedecerla, pero muchas veces no estamos obedeciendo. Entonces es aquí donde hay un esfuerzo, donde hay otros versículos que dicen, esfuérzate y sé valiente. Hay otro que dice que si nosotros no estamos capacitados, pero que aprendamos a soportarnos, a no faltar que el respeto. Porque si uno de nosotros falta el respeto a un hermano, es una falta de educación, tanto como espiritual y tanto como violación de la palabra de Dios. Entonces está como en desobediencia. Y pues muchas veces entre nosotros podemos comprender muchas veces, pero Dios es el único que puede hacer lo que Él tiene que hacer con nuestra vida. Él es el único que puede disciplinar nuestra vida. Y yo sé, hermano, de que la disciplina muchas veces tal vez no nos gusta. Y gracias a Dios hasta el momento aquí el Señor no ha pasado ahí. Pero si llegara a suceder en nuestra vida, nosotros tenemos que aprender a obedecer y a respetarla. Si queremos salvación. Si queremos tener una vida eterna. Y si queremos agradar a Dios. Y si queremos también obedecer a Dios. Porque muchas veces, hermano, queremos obedecer a los hombres, pero no obedecer a Dios. Muchas veces, hermano, queremos agradar a los hombres y no agradar a Dios. Siempre lo digo de que aquí pasa un caso. ¿De qué nos ayudaría a nosotros obedecer más al hombre y desobedecer a Dios? Entonces, lo de Dios cuesta obtenerlo,
cuando lo de Dios, porque todo lo de Dios es sano. Y tenemos que aprender a sostenernos de la gracia y de la misericordia de Él. ¿Sabe, hermano, de que hoy en día usted puede ver en las redes sociales, en YouTube, en Facebook, en todos lados? Y no estoy en contra de que la palabra de Dios no se predique. La palabra de Dios se tiene que predicar, pero conforme a la voluntad de Dios. ¿Sabe que hay lugares, hermano, donde lo de Dios lo tienen como una enseñanza nomás? Una enseñanza bíblica y vamos y recibimos la enseñanza y vamos para afuera y saliendo afuera seguimos haciendo lo que estábamos haciendo y no nos dicen nada. Y lo de Dios es ordenado. El varón vestirse ordenadamente, la hembra ordenadamente, decentemente. Pero usted se ha fijado, hermano, de que muchas veces, tanto como varones hembra, en el altar de Dios, predicando y no se cubre nada, hermano. Entonces, usted no le está faltando el respeto al ministro, le está faltando el respeto a Dios. Que la hembra tiene que cubrirse, hermano. El estado de la hembra es un poco más delicado que el estado del varón, pero al varón no le queda excusa. Hermanos, hay momentos de que en el altar de Dios, usted puede ver en esos lugares, en las redes sociales, hermano, de que cómo se ponen, hermano, al ministrar la palabra de Dios. Y usted ve que aquello es desorden. Yo creo de que usted dirá, ¿será esto de Dios o no será de Dios? Entonces, y hay otra de las cosas, hermano, que yo estaba viendo, de que hay personas, hermano, de que, por eso hay personas de que muchas veces no buscan la iglesia de Dios, porque hay personas de que en vez de predicar la palabra de Dios, se ponen, hermano, al ministrar de una forma como lo que es abominación a Dios. Y es, hermano, el espíritu de adivinación. El espíritu de adivinación, hermano, es un espíritu que no viene de Dios, porque es abominación a Dios. Eso dice la palabra. Y aquí, hermano, podemos encontrar que lo que Dios pone, hermano, hay que hablarlo, hay que decirlo. Y muchas veces no sentimos, hermano, cuando Dios pone, sino que solo abre nuestros labios, nuestra boca, y empieza la palabra a fluir. Y aquí podemos entender, hermano, de que muchas veces se desordena el ser humano por esta ocasión. Porque si el hermano anda con una camisa bien pegada o con un pantalón bien pegado, ya algo otros quieren también andar así. Y si la hembra anda así, lo mismo la otra quiere andar así. O pasa otra de las ocasiones. Para ir a esa iglesia como anda la hermana, mejor no voy. Así dicen. Es el ejemplo, hermano, de la palabra. El ejemplo de la palabra es, hermano, de que nosotros tenemos que ser ordenados en toda manera. Y a veces se nos olvida, se nos va el avión.
Y entonces, hermano, de que es aquí donde Dios administra al pueblo de él. Y el siervo Job era una de las personas que era administrado cuando doblaba las rodillas delante de la presencia de Dios. Y el siervo Job, cuando doblaba sus rodillas, el Espíritu Santo lo administraba y lo llenaba de fuerza para poder vencer. Así como usted y yo, pasa una prueba, viene otra, ¿y cómo la vence? ¿O cómo lo vencemos? Con el poder de Dios. Es así como podemos vencer las situaciones que pasan en nuestra vida diaria. En nuestra vida diaria pasan situaciones, hermanos, de que nosotros decimos, Señor, pero yo estoy bien contigo, ¿por qué me pasa este proceso? ¿Por qué me pasa esto otro y esto otro? Cada vez que yo me quiero acercar a ti y someter a ti, ¿por qué esto y esto? Es Dios obrando en nuestras vidas. Hay momentos en los cuales viene cuando nosotros, hermanos, estamos duros de corazón. Estamos duros y no hay una lágrima en nuestros ojos. No hay nada, hermano. Pero hay algo, hermano, de que cuando estábamos allá en el mundo, hermano, y usted se iba a esos lugares como yo en ese tiempo, a la discoteca, hermano, y le daban una cerveza, llevaba 2 o 3 y empezaba a llorar. Y empezaba a pedir la rocola. Y empezaba a pedir las de Chente. Y empezaba a pedir los Temerarios. Y empezaba a pedir los Bukis, hermano. Los que les tocaba el corazón. ¿Y por qué la alabanza hoy no les toca el corazón? ¿Por qué la palabra hoy no les toca el corazón a nosotros? ¿Por qué, hermano? ¿Cómo es que estamos nosotros hoy en la presencia de Dios? Solo mire, dése cuenta, hermano, hasta dónde hemos llegado. Mire hasta dónde, hermano, hemos llegado. Hoy ya nosotros, hermano, no tenemos una lágrima. Ni tan siquiera, hermano. Para que diga el hermano, este hermano lloró en la presencia de Dios hoy. Este hermano predicó la palabra de Dios y estuvo llorando. Hoy no hay eso, hermano. Hoy se perdió, hermano. Hoy la lágrima, hermano, ya se fue. Pero cuando viene, hermano, el proceso, la prueba, y empieza uno a llorar como bebé. Y me mandaron un video, mamita Francisca me mandó un video donde dice, da gracias a Dios por todo. Cada mañana, da gracias a Dios. Sea bueno, da gracias a Dios. Gracias, Señor, gracias, Señor. Y se va a sentir, hermano, algo maravilloso en nuestra vida. Un ser, hermano, especial en nuestra vida, alrededor de nosotros, con aquel soplo, hermano, de vida sobre nuestra vida. Y Él, hermano, está ahí, hermano, tocándonos a nosotros. Mira, de que si yo no te permitiera de que este proceso pasara, tal vez tú no llorarías y tú estabas diciendo de que esto y otro, lo otro, estas cosas aquí y allá. Y es ahí, hermano, donde creo que lo mejor que podemos hacer en vez de reclamarle a Dios es darle gracias al Señor. Aunque nos duela la prueba, aunque nos duela, hermano, la situación, pero darle gracias a Dios. Gracias, Señor, porque en este día, por este proceso, pude llorar. Gracias, Señor, porque sucedió esto, porque tú lo permitiste y esto me ayudó a reflexionar y entender, Señor, que mi corazón sin ti nada es y mi corazón necesita que tú lo toques. Entonces, ahí usted va a ver cómo las actitudes personales de nosotros se van, hermano, cayendo. Se van cayendo y el Espíritu Santo empieza a limpiar nuestra vida.
empieza, hermano, a sentirse, hermano, si usted se sentía, hermano, atado, usted se va a sentir libre, porque hay atadura en nuestra vida, hermano, de que no es atadura espiritual, sino que atadura, hermano, en la manera, de nuestra manera de vivir. Ahí es, hermano, donde entra el Espíritu Santo. Y aquí, hermano, es donde usted tiene que aprender, hermano, y yo también tenemos que aprender de que todos nosotros estamos aquí, hermano, con un propósito. Y el propósito suyo y mío es exaltar a Dios, glorificar a Dios. Usted no se preocupe por el hermano, por la hermana, usted alabe a Dios. Dele la gloria al Señor. Porque ese es el propósito de nuestra vida, adorar al Señor. Job no se rindió. Job no se detuvo. Él siguió clamando a Dios. Y ese, hermano, es un ejemplo de Job. Aleluya. Él es un ejemplo. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted adora a Dios y exalta a Dios, usted es un ejemplo para los hermanos dentro de la obra. Cuando usted se guarda para Dios, se cuida para Dios, es un ejemplo porque el Espíritu Santo de Dios lo ha guardado y lo ha cuidado para que usted administre palabra de Dios. Y usted es un ejemplo para Dios. Cuando usted adora a Dios, usted es un ejemplo para Dios. Cuando usted exalta a Dios, usted es un ejemplo para nosotros, perdón. Entonces, es ahí, hermano, de que Dios ve el esfuerzo de nosotros. Y el ejemplo que nosotros tenemos que dar tiene que ser de acuerdo a la Biblia. Hermano, si le dijera cuántos errores yo he cometido, usted no los creería. Pero aquí estoy. ¿Sabe de que muchas veces a mí nunca me ha gustado verme, hermano, predicar a mí mismo? Pero los otros días lo puse y empecé a verme. Y dije yo, aquí, y ahí vamos. Empecé a verme cómo el Señor me estaba usando en la predicación. Y empecé, hermano, a ver. Y a tomar ejemplo de lo bueno y a empezar a desechar lo que no era bueno. Y entonces, y así, hermano, el Señor nos va dando la fuerza y la fortaleza y Dios nos va ayudando. Y usted se va sintiendo libre, despejado, y usted se va a sentir en un ambiente más hermoso, más bonito, cuando está la presencia de Dios en nuestra vida. Y es ahí, hermano, donde nosotros tenemos que entender que la fuerza viene de Dios. El versículo 9 le dice Job al Señor: no obstante, dice, proseguiré el justo su camino, y el limpio de manos aumentará la fuerza, le dice. Y es ahí, hermano, donde nosotros entendemos, hermano, de que tenemos que seguir el ejemplo de cada uno de los profetas que hablaron del Señor. Y ver siempre el ejemplo de cada uno. Porque estamos, hermanos, aunque no nos guste, estamos obligados a ser ejemplo. Estamos obligados a ser ejemplo. Hay dos opciones. Si nosotros no queremos, hermanos, ser un ejemplo, pedirle a Dios misericordia y pedirle a Dios que nos ayude, o pedir ayuda y pedir oración. Y aquí, hermano, hay otra. Si uno de los predicadores no está bien con Dios, pues nada le cuesta decirle, hablar y decir, no estoy bien, me siento. Y así usted se está humillando y no estamos pasando
vergüenza. Porque lo de Dios es ordenado y aunque no nos guste, tenemos que hacerlo. Y así, hermano, yo pido de que vayamos a escudriñar las Sagradas Escrituras, a escudriñar lo que es la palabra de Dios. ¿Sabe de que cuando yo perdí lo que fue la Biblia, yo me llené de gozo cuando llegó esta Biblia y la de mi esposa a la casa? Me sentí contento y agradecido con Dios porque aquí está la vida, el manjar, la palabra de Dios para exaltar y glorificar a Cristo. Yo algo que sí le digo a Dios, Padre, que yo nunca le falte respeto a mamita Francisca, a ninguno de mis hermanos. Y Dios lo sabe. Y Dios lo sabe. Y le digo, Señor, que yo nunca le falte respeto a nadie de mis hermanos. Porque siempre lo he dicho y lo digo, de que hay algo de que a mí siempre yo procuro huir, es el ego. Es, hermano, el espíritu de altivez que muchas veces quiere entrar en nuestra vida. Eso altivo a Dios no le agrada. Y eso, hermano, esa es la lucha que nosotros tenemos. Es la lucha, hermano, que nosotros tenemos, esa altivez, hermano. Eso está bien tremendo. Pero creemos en Dios que Dios tarde o temprano va a hacer la obra. Y creemos en Dios que Dios tarde o temprano y va a llegar el momento, hermano, donde Dios va a hacer la obra en cada uno de nosotros, diferentes situaciones que tengamos. Pero va a hacer la obra. Yo lo creo. Si usted lo cree y lo confiesa, lo creemos en el nombre de Jesús. Y lo creemos que lo va a hacer, hermano. Y creemos que Dios es grande y poderoso para hacer la obra. Porque tal vez nosotros estamos luchando, hermano, con una migraña, con un dolor de cabeza, con una gastritis, tal vez con diferentes enfermedades en nuestros cuerpos. Pero Dios lo va a hacer. ¿Sabe por qué le digo que Dios lo va a hacer? Porque recuerdo en el proceso donde estaba, de que estaba en ese proceso, yo sentí, hermano, de que en esta parte de aquí algo me estaba comiendo, de aquí, hermano, aquí. Y no tardó mucho tiempo, hermano, en Dios hacer la obra. Esos días, hermano, cuando estaba en ese proceso, yo me recuerdo bien de que ese proceso, hermano, Dios estaba en el asunto porque yo no sentí ese tiempo. Yo no lo sentí, hermano. Y es Dios, hermano, obrando. Yo estaba en ese proceso, pero había alguien que también estaba clamando, hermano. Y mira, hermano, que le digo de que de aquí la espalda, toda esta parte de aquí, yo sentí, hermano, como que eran tenazas que me metían estos lados de aquí, hermano. Y me estaba poniendo, pues, por sí peche más delgado de lo que estaba. Pero Dios hizo la obra. Y yo creo, hermano, de que si nosotros seguimos aclamando a Dios y creyéndole a Dios y teniendo fe, Dios va a terminar de hacer la obra en nuestra vida. Y Dios sabe a dónde nos va a llevar. Él sabe, hermano. Pero no hay que rendirnos. No hay que rendirnos. Porque una de las cosas es cuando nosotros nos rendimos. ¿Sabe de que había estas cosas que yo lo he escuchado? Que dice, el hermano, los predicadores dicen, estoy hablando de personas que son ejemplos y siguen siendo ejemplos de que ya están con el Señor. Y dice, hermano, usted en ningún momento se deje de orar a Dios. En ningún momento se deje intimidar por las tinieblas ni nada de eso. Siempre peleando con la armadura de Dios.
y con la protección de Dios. Y dice, si hay momentos, dice, donde posiblemente usted no sienta el Espíritu Santo, no sienta el deseo de orar, de ayunar, de nada de esto. Un hermano dice, pelea con lo que tiene. El otro hermano dijo, a mí también me ha sucedido, pero yo aclamo a Dios sin sentirlo. Y cuando siento o adoro a Dios sin sentirlo, y siento luego cómo desciende el Espíritu Santo sobre la vida. Entonces es ahí, hermanos, si nosotros nos sentimos, porque me pasó esta ocasión también, donde yo mi cuerpo, yo sentía, yo le he contado a mi hermano, donde yo mi cuerpo sentía, hermano, tieso, como hielo. Tieso, así, hielo. Y yo no sentía el deseo de orar. No sentía nada, hermano, no había ese manjar en mi boca para adorar a Dios, o en mi corazón, como usted se identifique con la presencia de Dios. Porque cuando nosotros oramos, es un manjar que nosotros comemos, es una delicia. Es algo hermoso. Yo pues lo puedo hablar en la oración, pero hay personas que Dios les ha dado su porcioncita en su boca. Y esto es una experiencia de ellos. Pero en mi caso, hermano, de que el manjar es la oración, el pan de vida que usted y yo comemos. Ese, que nos da fruto, que nos da el gozo para nosotros seguir venciendo. Eso. Pero si nosotros, hermanos, no buscamos de Dios, no le oramos, no nos esforzamos, nosotros no vamos a sentir nada. Y luego viene, hermano, usted sabe, el enemigo a susurrar, es que mira, Dios no te escucha, Dios no te quiere, Dios no te habla, Dios aquí, y empieza, hermano. Y entonces viene a querer, hermano, sobornarlo de Dios. Entonces, pero antes de eso, hermano, ya es Dios quien ha estado en nosotros. Y le damos gracias a Dios porque Dios hasta aquí nos dio la bendición de predicar, pero no la bendición de llevar el pan que Dios nos ha dado. Amén. Así le damos gracias al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y Job nunca perdió la fe. Amén. Así es de que si hay un hermanito en las redes sociales, un hermanito aquí necesita oración, reconcilio, podemos orar. Los hermanos, amigos que están en las redes sociales, que el Señor Dios Todopoderoso los bendiga grandemente, y que si hay algún hermano ahí se quiera reconciliar. Lista, Padre, yo responda a mi nombre. Gracias te doy, Padre, porque has escrito mi nombre en el libro de la vida. Gracias, Padre, porque has borrado mi nombre en el libro de Satanás, Padre eterno de la gloria. A ti sea la gloria, la honra y la alabanza, Padre, porque a ti te pertenecemos, Cristo de la gloria, y a ti sea la gloria, la honra y la alabanza, Padre, en el nombre de Jesús. Padre eterno de gloria, así dejo a mamita Francisca de que ella nos despida con la oración para irnos para